esta tarde, Señor. Venimos, Jesús, para sembrar, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, donde hay 1, 2 o 3, tú estás en el medio, Señor. Te pedimos, Señor, que sienta tu poder, que sienta tu espíritu, Señor. Que cada vez que hablemos nuestra boca, Señor, sea fuego pentecostés. Que sea fuego, Señor, de tu poder, Padre mío. Para que toda alma, Señor, te pueda escuchar. Para que toda alma fuera liberada, Jesús, de las manos del diablo. Padre, gracias, Señor. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén. ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Bendiciones. Bendiciones. Nosotros, Ryan, Oscar, estamos en un parque, pero de evangelio también. Tu corazón, ustedes van a predicar aquí. Dicen que ustedes quieren llamar a que alguien ore el curso, no entiende español, esto lo hace ustedes. Yo con mucho gusto también lo hago en español. Cuando ustedes dicen en su corazón, oramos por ustedes muriendo. We were talking to people and we saw you with your Bible and I was like, I think they're going to preach. Good. We'll stay away. Bless you guys. God bless you. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta tarde. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiéramos compartir contigo un poco la palabra del Señor, esperando que sea de tu agrado. Y si no es de tu agrado, entonces, bueno, hay que chequearse el corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Pero sí tengo una palabra de parte de Dios que creo que va a ser de bendición para tu vida. Bendecimos el nombre del Señor, especialmente en estos días en donde hay tanta tribulación, tanta angustia, en donde hay tantas enfermedades, tanta violencia y el futuro se ve incierto. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros en Cristo Jesús estamos seguros. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendecimos el nombre del Señor. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? Está hablando nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Que Él iba a venir, que Él iba a ser menospreciado, que Él iba a ser vituperado. Bendecimos el nombre del Señor y Él iba a sufrir por nuestro pecado. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros necesita de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder traer esta palabra para bendecir a las personas que la van a escuchar. Hasta todo espíritu del diablo, toda fortaleza demoníaca, todo lo que el enemigo movilice para tratar de impedir que esta palabra sea predicada. Señor, nosotros venimos a traer una palabra de bendición para tu vida. Dice la palabra del Señor que Él fue menospreciado y fue Él vituperado por el ser humano. No porque Él necesitaba pagar por sus propios pecados, sino que se puso como un sustituto por nosotros. Todos nosotros creemos en Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. El problema no está en Dios. El problema está en el nombre el cual lleva esta camiseta. El problema está en Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es el mismo Dios encarnado. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Esta luz, aleluya, dice la palabra del Señor, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todo aquello a los que creyeron en Él le dio la oportunidad de ser llamados sus hijos. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, algo interesante en todo esto, y quisiera compartirlo también, es que muchas personas se están movilizando en la inmigración. Todo el mundo anda buscando un mejor futuro para sus hijos, para su familia. Todo eso está bien, porque todo el mundo quiere estar en un lugar en donde prácticamente uno puede prosperar y uno puede ayudar a su familia. Parte del problema está en los gobiernos corruptos y en los políticos corruptos que han sacado ventaja de la humanidad. Pero hay otra parte que nos pertenece a nosotros, y es la situación del pecado, porque nosotros no podemos culpar a nadie de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Y si yo soy una persona pecadora y yo me movilizo a este país, en este país también yo voy a pecar. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que te queremos hacer la invitación para que tú seas un ciudadano del cielo. Porque el Señor dijo en su palabra, dice en su palabra, no se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis el camino y sabéis el lugar. Y luego el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Qué interesante es todo esto, ¿ah? Que nadie puede llegar a la presencia de Dios ni al Padre, al menos que cree en Jesucristo como su Salvador y reciba el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Ninguna persona que no cree en el sacrificio de la cruz y que diga que yo creo en Dios y tú tengas la religión, lamentablemente debo de decirte que te hace falta la parte más importante. La parte más importante, ¿sabe cuál es? Que tienes que tener a Cristo en tu corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Tienes que aceptarlo a Él en tu corazón, arrepentirte de tus pecados para que el Espíritu Santo de Dios venga a ser morada en tu corazón. Que eso fue lo que Él dijo. Bendecimos el nombre del Señor. Eso fue lo que Él dijo. No los voy a dejar huérfanos. Yo voy al Padre, pero le enviaré el Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no le puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro de vosotros y sobre vosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso es que nosotros no venimos a predicar religión aquí, porque la religión no salva a nadie. A mí no me diga a mí que no, que mi mamá es católica. Mi mamá era una devota católica, pero católica. Yo también. Y yo era un católico, porque yo iba a la misa 2 y 3 días a la semana. Aquí hay personas que dicen que son católicos, pero no van a la iglesia ni siquiera los domingos a escuchar su misa. Por eso que la religión no salva a nadie. Lo que te salva a ti es entregar tu corazón al Señor. Por eso es que el Señor, mira, el Señor te está proviendo a ti
el escape para todos los problemas que tú tienes. Y el escape es, y la solución es Cristo. No hay otra solución para estos problemas que estamos enfrentando nosotros en los últimos tiempos. Hoy más que nunca la humanidad necesita a Cristo. Pero hay muchos que se han venido en contra de este nombre, en contra de Jesús de Nazaret. Pero qué ironía es esta, que Dios mismo se hizo carne y vino a morar entre nosotros, y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David, Él es el verbo, Él es la roca eterna, Él es el cordero inmolado, Él es la palabra viva. Y por ahí sigo diciendo el nombre que Él tiene, porque todos los títulos habido y por haber, Rey de reyes, Señor de señores, le pertenecen a Él. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Pero fíjate esto, dice la palabra del Señor, que si tú me rechazares públicamente, el Señor se va a avergonzar de ti cuando tú llegues al trono celestial, si es que Dios te lo permite. Bendecimos el nombre del Señor. No venimos a asustar a nadie, pero sí venimos nosotros a testificar de Jesucristo. Porque así como hay muchos que lo rechazan y lo menosprecian, como dice el libro de Isaías, que él iba a ser menospreciado, que él iba a ser rechazado, que iba a ser vituperado, el castigo de nuestra paz fue sobre por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es lo que dice el libro. Déjame volver a leer el texto. Gloria al Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchos de los problemas que tenemos nosotros, aún de las enfermedades físicas, vienen del hecho de que nuestro corazón está enfermo. Muchas personas han sido abusadas en su niñez, otros han sido maltratados. Pero cuántas atrocidades no han cometido las personas en contra nuestra. Personas no han traicionado, pero nosotros tenemos un problema, y el problema no es con Dios. El problema es con la situación del pecado y por la maldad que había en la persona que nos hicieron a nosotros tales males. Dice la Biblia que Dios es bueno. Todo lo bueno procede de Dios. Dios no es un ser malo. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle a Él en espíritu y en verdad. Pero Él vino aquí a esta tierra en la persona de Jesucristo. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor para que la humanidad sea salva. Bendecimos el nombre del Señor. Y muchos tienen por tardanza su segunda venida. El Señor no va a venir la segunda vez aquí para que lo crucifiquen, para que lo maltraten, para que lo vituperen y para que lo desprecien. Cuando Él regrese vendrá a ejecutar sus juicios. Y sus juicios serán sobre todos aquellos que han menospreciado la salvación y han menospreciado el nombre de Jesucristo. No vengo a asustarte, vengo a darte la voz de alerta. Nosotros hemos venido a darte la voz de alerta de que el tiempo apremia, que el Señor regresa pronto. Dice la palabra del Señor en el libro de San Pedro, en una de esas cartas. Dice Pedro que muchos la tenemos por tardanza. Pero no es que el Señor se tarda, es que la misericordia de Dios es tan inmensa que si Dios viniese ahora mismo, muchos se quedarían, muchos se irían al infierno. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros predicamos y te predicamos el amor de Dios, porque Dios es amor. Pero la segunda parte tengo que también decirla, porque tengo que honrar el texto y tengo que decir lo que dice el texto sagrado. Dice que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Debemos de honrar a Dios, reverenciarlo y no echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos pasan a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor, y es por eso que nosotros venimos a predicarte de Jesucristo, a predicarte esta salvación.
a predicarte de la sanidad que hay, que Dios todavía sigue sanando. Él dice la palabra del Señor, que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, que si tú piensas que tú eres una persona justa y tú no haces ningún daño y ningún mal, entonces tú posiblemente piensas que tú no necesitas de Él y que tú no necesitas a Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, dice, porque todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Debo decirte eso también, alabado sea el nombre del Señor, que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero te voy a repetir la otra parte del texto bíblico. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso es que nosotros predicamos la palabra, predicamos sobre la salvación, predicamos esta palabra de Dios, la palabra de Dios que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Te voy a decir otra palabra también de parte del Señor. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Mira, te voy a decir otra cosa también. Cuando las personas rechazan la palabra de Dios, ¿sabes por qué ellos la rechazan? Por el pecado que hay dentro de ellas. No quieren dar el brazo a torcer. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos dicen que no necesitan a Dios, pero nosotros no te estamos predicando tu religión. Te venimos a presentar la Biblia para que tú leas esa palabra de Dios que se está cumpliendo al pie de la letra proféticamente. Bendecimos el nombre del Señor. Una cosa, ¿qué culpa tiene Dios de que las personas hayan tomado la religión y el nombre de Cristo y ellos hayan corrompido la iglesia y corrompido los propósitos de Dios? Dios no tiene culpa de eso. Eso han sido personas corruptas que se han aprovechado del ser humano y han hecho mercadería de las almas. Pero si tú no lees la Biblia, ¿qué va a pasar contigo? Tú también vas a ser engañado, porque dice la Biblia que aún los escogidos van a ser engañados, porque se levantarán falsos profetas que harán inclusive prodigios, milagros y maravillas. Nosotros no nos movemos por maravillas ni prodigios. Nos movemos por el amor que le tenemos a Dios y nos movemos por lo que dice la Biblia y por lo que hizo Jesucristo por nuestras vidas. Los milagros y los prodigios es solamente una añadidura de lo que pasa en el reino de los cielos. ¿Qué decía Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo árbol que no da fruto va a ser cortado. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos mandó que hagamos. Bendecimos el nombre del Señor. Cuando las personas menosprecian la palabra y la rechazan, como me decía el Señor antes de yo venirme a parar aquí, me dice, acuérdate de esto, que a quien ellos rechazan no es a ti, sino a mí. El problema no es conmigo, el problema es con Jesucristo, el problema es con el nombre de esta camisilla, el Cristo de la gloria, ese que siempre han menospreciado y rechazado. Pero qué ironía que Dios vino al mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado por el perdón de los pecados, de nuestros pecados, resucitó entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre, y todavía la humanidad sigue menospreciando su nombre. Increíble, pero es cierto, porque dice la palabra del Señor, por cuanto ellos rehusaron creer al Dios, el Creador, dice que el Señor mismo le ha permitido que ellos tengan una mente reprobada. Una mente reprobada, y no se palabras que van a hacer cosas que no convienen. Pero mira esto, ¿cómo va a ser que la humanidad está diciendo ahora que un niño que nace varón, si quiere cambiarse el sexo a hembra, lo puede hacer? ¿Pero qué es eso? Los niños recién cuando nacen
y están investigando sobre su sexualidad y sobre su situación. Ellos saben qué sexo son. Entonces, ¿cuál es el problema que hay con todo esto? Es decir, el problema es que la humanidad se ha venido en contra del Creador y en contra de sus preceptos y en contra de sus leyes. Dios ha establecido algo en cada uno de nosotros, y esa hambre, ese espacio vacío que tú tienes en tu corazón, no se llena cambiando tu sexualidad, no se llena con la droga, no se llena con la riqueza, no se llena con tantas cosas que la persona busca llenar el espacio que hay dentro de su corazón. Porque dice la palabra del Señor que nosotros ahora somos el templo, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: ¿no sabéis vosotros que sois el templo de Dios? Cada uno de nosotros es un templo del Dios. Y es por eso que tú andas dando vueltas, dando tumbe, de aquí para allá y de allá para acá, y todavía está el espacio en tu alma, te encuentra vacía, te encuentra vacío. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha llenado ese vacío. El espacio que tú tienes en tu corazón solamente lo puede llenar Dios. Dios es un ser tripartito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creó al hombre a imagen y a semejanza de él. Padre lo creó espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que tu espíritu, porque el problema no está en el espíritu, el problema está en el alma. Dice la Biblia: el alma que pecare, esa es el alma que va a morir. Mira, el Señor quiere libertar tu interior, libertar tu vida, para Él venir a ser morada en tu corazón, para que tú puedas tener comunión con el Dios eterno. Porque Dios eterno, mira, el Dios eterno no es un pedazo de yeso. Dios no es un muñeco. ¿Cómo me voy yo a comunicar con Dios a través de un muñeco que lo hizo una persona, que lo hizo un hombre? Yo no sé qué es lo que estaba pensando cuando hizo este ídolo, o cuando hizo este muñeco, o cuando hizo esta pintura. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Deben de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Alabado sea su nombre. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que nadie puede ver al Señor al menos que nazca de nuevo. Si tú quieres tener comunión con Dios, si tú quieres recibir la salvación, debes de nacer de nuevo. Bendecimos el nombre del Señor. Debes de recibir al Espíritu Santo. Debes de creer que su sangre nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Te voy a hablar de una persona y ya voy terminando. Se llama el apóstol Pablo. Este hombre, uno de los hombres más malos que la iglesia tuvo que enfrentar. No voy a decir que el más malo, pero fue uno de ellos. Pero en todo esto había un propósito. Este hombre, bendecimos el nombre del Señor, andaba persiguiendo la iglesia. Quería exterminar el camino de Dios. Pero rumbo hacia Damasco, ¿qué pasó? Se le presentó a él la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre que iba rumbo hacia Damasco a exterminar a los cristianos y a llevarlos presos y hacerles daño, se enfrentó con el mismo Dios vivo. ¿Y sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Por malo que era, pero que lo hacía por el celo que había en él. Dijo: Padre, Señor, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Vete a la calle derecha, allí se te van a explicar lo que tú debes de hacer. Mira que el Señor ni siquiera le preguntó. Mira, cuando tú persigues a los cristianos, tú estás persiguiendo al mismo Dios. Cuando tú te vienes en contra de la palabra, estás viniendo en contra del mismo Dios. Y cuando tú haces eso, debo decirte esta parte de la verdad que muchos no quieren escuchar. Es posible que caigas tú bajo la maldición, pero tú no quieres caer bajo maldición, tú quieres caer bajo la bendición del Eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Es que Dios nos ama. El propósito de predicar esta palabra es dejarte saber
que el Señor nos ama, Cristo te ama, la iglesia te ama. La iglesia que no tiene amor obviamente no puede ser una iglesia del Señor, porque Dios es amor, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, alabado sea el nombre del Señor, que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeses en tu corazón, aleluya, recibirás la salvación, porque con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. La justicia de Dios está sobre ti. Deberías aceptar a Cristo en tu corazón. El tiempo apremia. Observen los tiempos, observen los tiempos, observen las noticias, observen las enfermedades. Mira, todavía el Señor sigue sanando. Todavía Él sigue sanando. No importa la enfermedad que tú tengas, no importa el cáncer que tú tengas, no importa el problema del corazón que tú tengas, no importa la diabetes, no importa la situación que tú dices, es imposible para Dios hacer tal cosa. Para Dios no hay nada imposible. Bendecimos el nombre del Señor. Yo siempre hago este testimonio, pero debo de decirlo. El Señor a mí me sanó del corazón. En la misma sala de operación, antes de ellos operarme a mí, ya estaban los médicos con su tijera y toda su situación para operarme. De repente me hicieron el chequeo y dijeron, yo orando porque el Señor me sane. El Señor me sana y los médicos dijeron, a él no hay que hacerle nada, no hay que cortar la piel por la pierna, no hay que meterle marcapaso, ese corazón está latiendo y está bien. Aquí te quiere la gloria del Señor. Porque yo le dije, Señor, yo siempre voy a testificar este testimonio de tu grandeza y de tu poder. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Hay muchas cosas bajo las cuales nosotros deberíamos tener vergüenza. Y es cuando estamos haciendo las cosas malas delante de Dios. Ahí es que tenemos que tener vergüenza. Cuando tú estás haciendo cosas que tú sabes que están malas delante de Dios y tú las haces, pero eso a ti no te da vergüenza. Pero sí te avergüenza del Señor. Qué irónico es eso. Yo no me avergüenzo de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Porque lo mejor que le ha pasado a la humanidad se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie, ni al mismo diablo que se levante en contra de la iglesia. El Señor dice en su palabra que la fuerza del Hades no iban a prosperar en contra de la iglesia. Por más que se levanten los gobiernos de cualquier lado del Asia, de este mismo país, que está más corrupto, este país está bien corrupto. Bendecimos el nombre del Señor. La corrupción que ha venido sobre este país. Pero ¿sabe una cosa? Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros no podemos avergonzarnos del Señor. Porque saben una cosa, cuando todos te dan la espalda, cuando nadie quiere estar contigo, cuando a ti te menosprecian, cuando a ti te rechazan, cuando están los problemas económicos, cuando están los problemas de salud, cuando están los problemas de familia, cuando tus propios hijos te rechazan y te menosprecian, el Señor no te menosprecia, no te rechaza. Gloria al Señor. Porque eso fue lo que Él dijo. Mira, si a mí me han perseguido, a vosotros también lo van a perseguir. Eso fue lo que Él dijo. Y hoy rechazan la persona del Evangelio, rechazan la palabra. Pero yo voy a decir la misma palabra que dijo el profeta Ezequiel. Yo soy limpio de vuestra sangre. El Señor no me va a llevar a mí a cuenta, porque yo no prediqué su palabra y porque muchos de los que escucharon no se convirtieron a Él. Eso está sobre ustedes. Nosotros hemos traído la palabra del Señor y el amor de Cristo, aleluya, para que tú recibas la salvación. Y tú no tienes que, mira, dice la palabra del Señor que si tú le invitases a Él, Él va a venir y Él va a hacer morada en tu corazón. Qué lindo es eso. Que nosotros, siendo tan pecadores como somos, que Dios quiera venir y hacer morada en tu corazón. Hacer morada en mi corazón. Yo le digo al Señor, Señor, pero tú quieres morar en este corazón. Y el Señor me dice, sí, yo quiero morar en ese corazón.
¿Y sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Aceptarlo a Él. Porque Él te acepta tal y tal como tú eres. Él te acepta como tú eres. Nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Del modo que uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero son hechas nuevas conforme vamos buscando su rostro, presentándole nuestras iniquidades, nuestros pecados que ofenden a Dios, que contritan a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es tan sensible, el Espíritu Santo de Dios, que es tan bueno, alabado sea el nombre del Señor. Él soporta muchas de las cosas que nosotros sabemos que hacemos mal, pero Dios, dice la Biblia, perdona nuestro pecado y nuestras ofensas por el sacrificio de la vida. Ese sacrificio que todavía está en vigencia. Mira, esto es interesante, no es para sacar ventaja de su sangre, pero dice la palabra, mira, los pecados que tú vas a cometer mañana ya están perdonados. No que lo vayas a hacer tampoco, pero estamos hablando de un poder, de una sangre que fluye para la eternidad. Bendecimos el nombre del Señor. Esa sangre está fluyendo para el perdón de los pecados, pero va a llegar un tiempo en donde Dios va a cortar esa gracia. Buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado, porque va a llegar un tiempo en donde esta gracia ha de terminar y solamente aquellas personas que den su cabeza por el Evangelio podrán recibir salvación. Te estoy dando la voz de alerta. Lee tu Biblia. Lee la Biblia. No importa que sea una Biblia católica. No importa. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee los Evangelios. Encuentra a Jesucristo en ella. Jesucristo está ahí en esa Biblia. Jesucristo está en esta Biblia. Hay muchas de estas iglesias en donde ya el Señor se ha marchado, pero todo esto está escrito. Que iba a venir un tiempo de apostasía. Iba a venir un tiempo en donde iban a hacer mercadería aún de las almas. Y tenemos que tener cuidado porque el Evangelio está corrompido tanto que lo importante ahora que son los millones que tienen los pastores. Te voy a decir esto, es que es la verdad. Porque nosotros no vemos en la Sagrada Escritura en ningún lugar en donde los apóstoles estaban haciendo mercadería de las almas. No lo vemos en la Biblia. El apóstol Pablo escribió casi la mayoría de las cartas apostólicas y la mayoría la escribió desde la cárcel, siendo perseguido, siendo vituperado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día tenemos un Evangelio torcido, que si yo no estoy prosperado es porque yo estoy en pecado o que yo puedo hacer y manipular a Dios para que Dios me dé una bendición material. Claro que Dios bendice. Pero el énfasis no está en lo material, sino en nuestra alma y en nuestro espíritu. Porque ¿de qué vale que el hombre, alabado sea el nombre del Señor, que el hombre gane al mundo y pierda su alma? Eso es lo importante, que nuestra alma sea salva, que nosotros tengamos comunión con el Padre eterno. Pero ¿saben una cosa? Miren esto. ¿Cómo va a ser que nosotros como todos, Dios todavía viene a hablar con uno? Por eso yo le sigo al Señor, porque hay muchas veces donde yo he intentado darle la espalda a Él, pero Él me sigue persiguiendo y dice, no, por aquí no, vete a la iglesia, haz esto, vete a hacer esto, si no lo haces te corto. Tengo temor. Muchas veces no he querido hacer esto, pero lo hago porque Dios es poderoso. Cuando Dios dice una cosa, Dios lo hace. Dios no te va a decir una cosa y luego te va a dejar, no. Dice la Biblia, por causa de los salvados, dice la palabra del Señor, los días serán acortados. ¿Cuántos cristianos no han muerto? Que no debían de haber muerto y murieron durante la pandemia. Muchas personas murieron durante la pandemia, pero sin embargo otros quedaron. Dice la palabra del Señor que por causa de los salvados los días serían acortados. ¿Saben por qué? Porque la tribulación va a ser tan inmensa que aún los que están salvos van a tener lucha con la situación de la tribulación y la violencia y la maldad que se ha levantado en los últimos tiempos y que se va a levantar. Y esto es solamente un principio de lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo hombres que matan 10, 15, 20 personas a la misma vez. Dejan a las madres llorando por sus hijos. Van al mall y allí matan 10 personas. Se meten a la escuela y matan 15 y 20 niños.
Es un espíritu del mismo diablo, del mismo infierno. Ese es el espíritu de Herodes que ha sido desatado en estos últimos tiempos. Gloria al Señor. Así que Dios te me bendiga. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, mi consejo, nuestro consejo, ven hermano mío, nuestro consejo es que lean su Biblia. Lean su Biblia. Dedíquenle 20 minutos al día. Son 24 horas que hay en el día. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a ir a la cruz? Que estaba orando en Getsemaní, estaba teniendo una lucha con su propia voluntad. Y estaba ahí orando. Dice la Biblia que él sudaba gotas de sangre. Entonces luego se acerca a los discípulos y le dice, no podéis orar ni siquiera una hora. Eso quiere decir que por lo menos una hora del día debemos de nosotros orar. Buscar la presencia de Dios. No me digas a mí que tú no tienes 15 minutos para leer tu Biblia. Identificarte con Dios y pedirle perdón a Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Que tú dices, no, yo no creo que Dios me va a perdonar a mí por esto. No, Dios te perdona. El problema radica en que nosotros somos muy orgullosos y queremos encubrir nuestras iniquidades. La palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, cuando tú le dices, Señor, mira, y no es que tú solo vayas a contar a cualquier cristiano tampoco, porque son bien cochinchosos, muchos de ellos, no todos. Cuéntale tus problemas a Dios y dile, Señor, he pecado en contra de ti, he pecado en contra del cielo, perdóname, recíbeme, Señor, como uno de tus hijos. Y el Señor te va a recibir y te va a hacer uno de sus hijos y tú vas a ser parte de la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tú vas a ser parte de esta ciudadanía, porque nosotros tenemos una ciudad, la Nueva Jerusalén, tenemos una ciudad y tenemos un rey, y su rey es, nuestro rey es Jesús de Nazaret. Aquellos que lo menosprecian y lo rechazan, rechácenlo. Nosotros lo cogemos a Él, porque Él es nuestro y nosotros somos de Él. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has permitido traer. Señor, sabemos que hay personas que lo han escuchado, Señor, y no nada acontece por coincidencia. Bendice a aquel que se ha detenido a escuchar tu palabra. Desde este lugar, Señor, así como hemos orado, declaramos, Señor, bendición sobre este lugar. Declaramos bendición sobre esta iglesia, Aliento de Vida, que está al frente. Declaramos bendición sobre toda la iglesia en esta área, en esta comunidad de Corona. Inquiétanos, Señor. Levanta nuevamente la guerra espiritual que se inquiete en estas iglesias a predicar, Señor, tu evangelio. El tiempo apremia. El tiempo apremia. Hay demasiado rechazo en contra del evangelio, en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de su iglesia. Pero la iglesia sigue en pie. No importa lo que la gente diga, no importa que lo rechacen, a mí no me importa que me rechacen. A mí lo que me importa es cómo Dios va a pensar de mí. Que cuando yo esté orando, no pueda yo sentir su presencia. Y que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, se haya ido del lugar en donde yo oro, invoco su presencia. Y que yo no pueda sentir su presencia. Eso es lo que más me inquieta a mí. Eso es lo que más me preocupa. A mí no me preocupa el rechazo y el menosprecio. Porque el Señor dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer una espada. Los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la palabra del Señor. Porque el Señor nunca nos prometió un camino de rosa. Él sí nos dice en la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí que yo he vencido al mundo. No importa lo que se levante contra nosotros. El Señor está con nosotros. Aleluya. Mira, y es un privilegio que nosotros podamos estar unidos aquí. ¿Saben por qué? Porque yo escuchaba la palabra del Señor y escuchaba cómo el apóstol Pablo hablaba mientras el pueblo judío lo perseguía. Y dice que unos cuantos de ellos, como más de 40, se metieron en un ayuno y se dieron ellos como hicieron como cierta clase, como una congregación. Pero el propósito de esa congregación era darle muerte al apóstol Pablo. Porque la
apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. Y no estaba predicando judaísmo, estaba predicando la gracia, estaba predicando y diciendo que los gentiles no tienen que guardar la ley judaica, no tenían que guardar las leyes rituales. Obviamente los 10 mandamientos siguen en vigencia, y esto es lo que él decía: que se abstengan de ahogado, que se abstengan de la inmoralidad y de la idolatría. Eso estamos hablando de Evangelio 101, lo que dijeron los apóstoles en el libro de los Hechos. Léanlo y se van a dar cuenta, porque a veces también nosotros debemos decir estas cosas. La idolatría no es solamente un pedazo de yeso. La idolatría puede estar enraizada en tu corazón, con el dinero, con la codicia, con el materialismo, con una meta en donde Dios viene a ser secundario. Pero que Dios te bendiga. Y si necesitas oración, estamos puestos para orar. Nosotros no cobramos por las oraciones. ¿Ven? ¿Qué cobra? Aquí no hay un salario por oración. Así que ya saben que ese salario no lo da el Señor. Amén, gloria al Señor. Nosotros oramos gratuitamente y creemos en el poder sanador. Todavía el Señor sigue sanando. Si tú tienes cualquier enfermedad, sea cáncer, sea diabetes, sea cualquier problema que tú tengas, problema en el hígado, problema en los riñones, el Señor sana cada enfermedad. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor.